estimación. La intención de la estimación es, a partir de una muestra, hallar un intervalo de confianza que me diga dónde se puede encontrar la media poblacional o el parámetro poblacional, en este caso la media. Porque como trabajamos con medias muestrales, entonces ahí lo que se puede concluir es que 47 está fuera del intervalo. Entonces, con un nivel de confianza del 98%, nunca lo alcanza a cubrir. Entonces, si alguien decide, por ejemplo, alguien de esa empresa decide decir que la media poblacional ha sido de 47, está en un error. Eso es lo que tocaría concluir ahí. Es parte de la interpretación de lo que les decía al cerrar los intervalos. Ah, gracias, profe. Es que tenía la duda ahí con esa. Sí, sí. Y mire que no. Y por Ese, ejemplo, yo en la 7 le puse la respuesta de la proporción, pero no le di respuesta a esa del 47. Entonces claro, ahí no, me y lo toca. mismo. Y lo mismo, escriben el intervalo, pero deben cerrar siempre en términos de la pregunta. Y se construye un intervalo de confianza del 98% para la media poblacional. ¿Qué debería concluir uno ahí? Fuera de escribir el intervalo, entonces diría uno, la media poblacional para, para la muestra de los 15 o para a ver, para la empresa tal, se encuentra entre este intervalo y este intervalo. Es redundante, pero digamos que hay mucha gente que no interpreta el valor numérico, entonces expresarlo de forma verbal. Bueno, ¿quién más tiene inquietudes por ahí sobre el tema? Bueno, entonces voy a revisar hoy en términos generales, déjenme comparto por acá el tablerito donde vamos a trabajar para irles mostrando, ir haciendo ya un resumen. Pues esto se va acabando y hemos avanzado bastante con el tema de estadística. Entonces quiero mostrar cuál es el recorrido general. Ahí se está compartiendo ya el tablero. Si lo tienen ahí a la vista. Sí, señor. Bueno, entonces voy a mostrarles rápidamente qué se ha hecho en estadística desde el primer semestre hasta ahora y cómo se va a cerrar esto para que ustedes vayan, digamos, haciendo un balance general de lo que tienen y cómo se van a utilizar esa herramienta. Recordemos que nosotros empezamos con la parte de estadística descriptiva. Toda la parte de estadística descriptiva, que fue el curso de primer semestre. ¿Qué hace la estadística descriptiva? Esta estadística descriptiva, digamos que tiene varios elementos, que los voy a poner aquí debajo. Tiene varios elementos como son organización de las tablas de distribución de frecuencia, que es fundamental en el trabajo estadístico. Es lo primero que hace uno, tablas de distribución de frecuencia. Después de las tablas de distribución de frecuencia, con eso lo que hace uno es organizar las gráficas estadísticas a partir de esas tablas. También se construyen las medidas estadísticas. Dentro de las medidas estadísticas tenemos acá, ya les hago un link que vincule todo esto. Tenemos acá medidas de tendencia central. Tendencia central, básicamente la media, la mediana y la moda son las medidas más frecuentes que se usan. Hay unas medidas que se llaman medidas de dispersión, pongámoslas por acá. Entonces, medidas de tendencia central una, medidas de dispersión la otras. Medidas de dispersión, dentro de esas medidas de dispersión tenemos la varianza, la desviación estándar y vimos el coeficiente de variación. Y otro tipo de medidas que tenemos ahí son las medidas de posición. También se usan frecuentemente, digamos por acá, las medidas de posición.
Dentro de esas medidas de posición tenemos los cuartiles, los deciles y los percentiles. Esto se está uniendo básicamente sobre la siguiente estructura. Entonces decimos que la estadística descriptiva cubre todos estos elementos, tablas de distribución de frecuencia. Con las tablas hacemos gráficas y podemos calcular todas las medidas estadísticas. De las medidas estadísticas entonces tenemos básicamente estas tres medidas de tendencia central. Profe, qué pena la pregunta. Cuénteme. Vamos a ver, o sea, nos va a hacer un resumen desde el primer semestre hasta que vamos, hasta el segundo. Sí, porque quiero mostrarles cuál es el camino que vamos con la estadística y el tema que vamos a ver hoy requiere que todo esto lo tengamos claro. Entonces por Gracias, eso profe. estoy haciendo el recorrido. Entonces tenemos acá las medidas estadísticas, resume todo esto, y dentro de las medidas de tendencia central tenemos media, mediana y moda. De las medidas de dispersión tenemos la varianza, el coeficiente de variación, la desviación estándar, y medidas de posición tenemos estos, cuartiles, deciles, percentiles. Entonces ahí tenemos un primer gran grupo de lo que se vio en primer semestre, que es fundamental que lo trabajen. De acá realmente nosotros hemos retomado todos los elementos básicos de cálculo para poder trabajar el segundo bloque, que es la estadística inferencial. Entonces nosotros de acá de estadística descriptiva pasamos a estadística inferencial. Entonces le escribo acá la estadística inferencial. Y ahora desagregamos bien esta estadística inferencial. ¿Qué hace la estadística inferencial? En primer lugar, nos interesa definir los métodos de muestreo. Digamos, en términos generales voy a reducir esto como a la teoría de muestreo. Es lo que hace la estadística inferencial. Esa teoría de muestreo, ¿qué debemos saber? En la teoría de muestreo tenemos dos elementos básicos, que son el cálculo del tamaño de la muestra y los métodos de muestreo. Entonces digamos acá, métodos de muestreo y el cálculo de tamaño muestra. Cálculo del tamaño de muestra. Esta es la esencia de todo ese muestreo. Entonces la estadística inferencial por un lado viene acá. La teoría de muestreo, y la teoría de muestreo trae estos dos elementos fundamentales. Una vez tenemos ya claro el tamaño muestra, pues se hacen todos los trabajos de campo y entramos propiamente a hacer la parte de teoría de estimación. Teoría de estimación. En esta teoría de estimación recuerde que hicimos estimación puntual y estimación por intervalos. Esos son los dos elementos básicos, que es donde vamos. Nosotros ya hicimos toda esta parte de estimación puntual, que es precisamente lo que acabamos de hacer, intervalos de confianza. Y viene un tercer elemento fundamental acá, que se llama pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis. Este es el recorrido general y por eso estaba primero haciendo este resumen, porque así se clasifica la estadística y esta es la forma como se hace el estudio. Entonces nosotros vamos en esta segunda parte, que es este bloque. Mire que son los dos grandes bloques. El segundo bloque, a pesar de ser, digamos, se ve pequeño, es muy importante porque se hace toda la interpretación de la estadística que ya traemos anteriormente. Todos los cálculos que se hacen acá en este segundo bloque de estadística son fórmulas que venían desde acá, desde las medidas de tendencia central. ¿Qué estamos usando nosotros fundamentalmente? Utilizamos la media como una medida de tendencia central, mire, acá está, y utilizamos la varianza
o la desviación estándar como medidas de dispersión. Entonces son fundamentales estas medidas que tenemos acá para poder entender todo lo que es el concepto de inferencia estadística. Entonces acá vienen los elementos fundamentales, por lo tanto debemos conocer las fórmulas. Cada que necesiten ya saben dónde la encuentran. En primer semestre la estadística descriptiva, ahí están las fórmulas que necesitamos acá. Entonces decíamos que toda esta estadística inferencial se basa en los siguientes cálculos. ¿Qué hace realmente la estadística inferencial? Recordemos que el concepto fundamental acá es que toda esta estadística inferencial, este segundo bloque que estamos trabajando, a ver, lo paso por acá abajo para ir ampliando, lo voy a llevar aquí abajo. Entonces desde acá, desde la estadística inferencial, la intención siempre es la siguiente. Recordemos que tenemos una población, esa población nosotros sacamos una muestra, de esa muestra obtenemos los datos, sobre esa muestra hacemos todos los cálculos numéricos que necesitemos. Los cálculos numéricos, ¿qué cálculos numéricos? Pues si estamos haciendo estimación, o estamos normalmente la estimación, o si estamos haciendo una prueba de hipótesis. Pero digamos que en estos cálculos me lleva entonces al tema de estimación. ¿Y qué es lo que nosotros estimamos? A ver, se me borró este. Nosotros realmente lo que estimamos acá en estos cálculos son los parámetros. Entonces que nunca se nos pierda de mente cómo es el trabajo que estamos haciendo. Es en este sentido, siempre tenemos la población, hacemos la muestra, sobre la muestra extraemos los datos, sobre los datos hacemos todos los cálculos numéricos que necesitemos. Pues ya miramos si lo que necesito hacer es un cálculo, ya el tamaño de muestra está, entonces si necesito hacer una estimación puntual o una estimación por intervalo o una prueba de hipótesis. Al hacer cálculos numéricos nosotros lo que estamos es estimando los parámetros. ¿Y qué decíamos que eran los parámetros? Los parámetros son las medidas sobre la población. Entonces con estos parámetros le damos respuesta a formas generales. Por eso todo esto es lo que se llama la inferencia estadística. Ese es el recorrido realmente. Entonces, por eso siempre concluimos que nosotros partimos a partir de un estadígrafo a ver, estimar un parámetro. Entonces esa es toda la esencia de la estadística, y mire que ya todos los elementos entonces los tenemos. A partir de un estadígrafo, estimar un parámetro. Y por eso es que acá vienen entonces los intervalos de confianza. ¿Y qué elementos fundamentales necesitábamos? Para el cálculo de tamaño de muestra decíamos que necesitábamos unos elementos fundamentales que eran, y se siguen utilizando en todos, que son, cuando hablamos de n mayúscula, que estamos hablando de tamaño de la población. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Tenemos o no conocemos o no conocemos el tamaño de la población. Hablamos de unos valores z, que esos z es lo que llamamos el nivel de confianza. El nivel de confianza. También hablamos de otro elemento que tiene que ver con la varianza. Si yo conozco la varianza, automáticamente conozco la desviación estándar. Esa varianza la estamos denotando como S a ver, la escribo acá al frente para que puedan verla. La puedo escribir como S
S al cuadrado. Siempre que le aparezca al cuadrado se refiere a varianza. Y la raíz cuadrada será entonces la desviación estándar. Entonces ese cuadrado será la varianza y ese solo se refiere a la desviación estándar, que es donde normalmente se comete mucho error porque los confunden. Desviación estándar. Bueno, ¿qué otro elemento necesitamos nosotros para el cálculo de tamaño de muestra? Necesitamos el error de estimación, que lo llamamos simplemente E o D, cualquier medida, pero esto realmente es el error de estimación. Entonces aquí tenemos varios elementos fundamentales que no podemos olvidar: tamaño de población, nivel de confianza, la varianza y el error de estimación. Y esto nos lleva entonces a que podemos calcular tamaños de muestra, y por notación siempre lo decimos con N minúscula. Entonces el tamaño de muestra. Por eso quería hacer todo el resumen desde el primer semestre, porque esto viene de allá. Los cálculos básicos vienen de esa estimación del primer semestre. Entonces estos son los elementos fundamentales. Y ya pues aquí definiremos cálculo de tamaño de muestra. Aquí ya entonces se hace el cálculo de tamaño de muestra. Se hace los intervalos de confianza. Y se hace las pruebas de hipótesis. Bueno, entonces ese es, en términos generales, los elementos que se usan para la estadística inferencial. Y en la estadística inferencial tenemos estos elementos. Bueno, entonces voy a retomar, o voy a plantear más bien a nivel de primer acercamiento a las pruebas de hipótesis, que ya es el último tema que vamos a tratar. Retomamos de ahí, miramos qué elementos se necesitan también para los intervalos de confianza. Si hay alguna duda todavía al respecto de eso, aclararlo, porque ya la semana entrante es el tercer parcial y lo vamos a hacer sobre estos intervalos de confianza, toda la teoría de estimación. Entonces vamos, Una preguntita. cuénteme. Este parcial es del tercero, como en el Silado decía que no era virtual, pero pues por ahorita las condiciones así, usted va a utilizar así el método para este parcial, así como en la plataforma, o utilizar otro método. No sé todavía, tengo que mirar qué vamos a resolver y si lo hacemos en la plataforma o lo hacemos presencial igual, como si fuera un examen escrito. Tendría que mirar realmente, pero no lo he pensado todavía. Bueno, gracias, profe. Bueno, listo. Entonces aquí este es el panorama general que quería que tuvieran bien claro, que no confundan los términos, que sepan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Este resumen se los enviaré para que miren todo el panorama. Pero esto es lo que ustedes en este momento realmente saben de estadística y es lo que van a utilizar de aquí en adelante en toda la parte de psicología. Cuando empiezan a ver ya pruebas psicológicas, entran propiamente a esto. Y recuerden que la esencia de todo esto, la estadística, está basada en términos de probabilidades. Probabilidades, y esas probabilidades dijimos básicamente que, a ver, las probabilidades, nosotros lo que vimos es cómo se maneja la distribución normal. ¿Sí? Toda la estadística se refiere a esto, a un tema de probabilidades. Y para eso trabajamos la distribución normal, y de la distribución normal es donde hemos sacado todos los datos, por ejemplo, del nivel de confianza.
para que sepan que eso es una probabilidad. Bueno, vamos a ver entonces este tema de pruebas de hipótesis, que es la parte final, esta que tenemos acá, las pruebas de hipótesis, para que vayan entendiendo el concepto. Entonces estas pruebas de hipótesis lo que plantea lo siguiente. Primero, una hipótesis es, veámoslo acá, quiero resaltar este tema. Una hipótesis la podemos definir, a ver, le bajo a esto. Entonces una hipótesis la vamos a definir de la siguiente forma. Es una proposición que debe ser demostrada. En términos generales, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo decir lo que quiera, pero hay que demostrar si es falso o es verdadero. Ese es el real concepto de una proposición. Entonces yo podría decir en este momento que está de noche y eso es una proposición. La cuestión es demostrar si eso es cierto o no es cierto. Entonces a eso se refiere una proposición. Por eso es fundamental el estudio de las pruebas de hipótesis en estadística, porque siempre se debe demostrar lo que se supone. Entonces, una proposición que debe ser demostrada, o también podemos decir que es los supuestos para la investigación. Son los supuestos para la investigación. Podríamos considerarlo de esa forma una proposición. Entonces, vamos a mirar cuáles son las técnicas que hay para poder resolver este tipo de problemas o resolver las pruebas de hipótesis. En primer lugar, como hay que demostrar, entonces toda demostración nos lleva a decir si lo que estamos diciendo es falso o es verdadero. A eso se trata la demostración. Por lo tanto, hay dos tipos de hipótesis que debemos plantear siempre. Siempre que se haga una proposición, debemos plantear dos tipos de hipótesis. Una hipótesis que la vamos a llamar la hipótesis nula. Vamos a llamar y la denotamos de esta forma: H sub 0. Y decimos que esto se llama la hipótesis nula. Y la otra hipótesis, que es lo contrario. Si yo en la hipótesis nula estoy diciendo que ahora está de noche, pues la hipótesis alternativa, que la voy a llamar H1, se llama hipótesis alternativa. Entonces siempre que haya un planteamiento de pruebas de hipótesis aparecerán estos dos tipos de hipótesis. La hipótesis nula es lo que yo estoy suponiendo y la hipótesis alternativa es lo contrario a lo que supongo. Entonces por eso cuando voy a hacer la prueba de hipótesis, finalmente debo decir si acepto o si rechazo una de estas dos hipótesis. ¿En qué se centra toda esta teoría? Toda esta teoría vuelve y se centra en la curva de distribución normal. Voy a volverles a dibujar acá la curva de distribución normal. Voy a hacerlo aquí a mano alzada, queda muy... Veámoslo acá. Y sobre esto voy a trazar, digamos, la curva que viene de esta forma. Entonces aquí hay una curvita aproximada de lo que es la curva de distribución normal. Y la curva de distribución normal, recuerden, la característica que tiene es que es asintótica, que quiere decir que nunca se va a cerrar acá con esta línea.
Y hay dos elementos. Nosotros siempre hemos hablado de un nivel de confianza y de un error de estimación. Esos niveles de confianza voy a marcarle acá esta zona, una zona oscura. Cuando nosotros hallamos el valor de z, estamos identificando este límite. Este límite que me marca exactamente voy a decir que por el lado izquierdo dijimos que era negativo. Recordemos que acá por el lado izquierdo dijimos que había un valor negativo de z. Y esta zona de la zona blanca, todo lo que viene entre menos z y z, se llama, bueno, voy a marcarlo acá. A ver, marquémoslo bien. Toda esta zona que viene acá, comprendida de menos zz, se llama la zona de aceptación. Eso se llama zona de aceptación. Todo lo que está ahí. Y lo que está en negro, lo que aparece ahí en negro, esta parte y esta, todo lo que aparezca en negro es lo que llamamos entonces lo contrario a la zona de aceptación, será la zona de rechazo. Esos son los criterios que vamos a tener en cuenta para trabajar estas pruebas de hipótesis. Entonces es lo que debemos entender, que hay una zona de aceptación y que hay una zona de rechazo. Si los valores, cuando hagamos los cálculos ahora de las pruebas de hipótesis, que hay un valor dentro de esta zona blanca, decimos que aceptamos la hipótesis nula. Siempre está la hipótesis de prueba. Entonces, si los valores que hacemos caen dentro de esta zona de aceptación, se acepta la hipótesis nula. Pero si llega a caer por acá en la zona de rechazo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Pero ese es el panorama hacia donde vamos. Entonces, ¿cómo funcionan las pruebas de hipótesis? Entonces, en primer lugar, debemos plantear las hipótesis. Este es un primer elemento. Entonces, primero debemos definir las hipótesis. Siempre tendrá que tener las dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Qué características tiene la hipótesis nula? La hipótesis nula tiene la siguiente característica, que siempre va a tener incluido un igual. Entonces la hipótesis nula la voy a escribir por acá. H sub 0 H sub 0, a ver qué pasó con esto. Ya. Siempre tendrá incluido un símbolo igual. Un símbolo igual. Quiere decir que la prueba de la hipótesis nula deberá plantearse de la siguiente forma. Hay tres tipos de pruebas que vamos a plantear. La hipótesis nula puede ser podemos decir que es menor o igual que el parámetro, voy a llamar el parámetro. Recuerde que siempre la intención de la inferencia estadística es estimar un parámetro. Voy a decir que el parámetro es siempre θ. El otro valor que puede tomar entonces de acuerdo a eso es que la hipótesis nula puede ser un valor igual.
Esto es fundamental que lo vayan entendiendo ahora que veamos cómo se resuelve. Igual al parámetro o también la hipótesis nula. La hipótesis nula puede tomar el valor mayor o igual al parámetro que estamos trabajando. Bueno, entonces estos son los tres tipos de forma cuando queremos plantear una hipótesis nula. Y dependiendo de la formulación, aquí sí es clave. Aquí es clave entender muy bien esta parte teórica. Cuando nosotros hablamos de que la hipótesis nula es menor o igual que 0, como este caso, entonces esta curva nos va a dar de la siguiente forma. Puedo decir acá, bueno, ahora lo planteo. Si es menor o igual, decimos que la prueba es unilateral por la izquierda. Todavía no se preocupen mucho por esto, que ya en un momentico vamos a aclarar bien el concepto de qué quiere decir eso. Entonces, si planteo una hipótesis nula de la forma menor o igual, quiere decir que es una prueba unilateral por la izquierda. ¿Por qué por la izquierda? El menor o igual indica que es, tomamos como referencia este punto medio y lo que esté a la izquierda. Y recuerden que todo lo que esté a la izquierda es negativo, de ahí el menor o igual. Si la prueba es igual, tiene una igualdad, entonces decimos que es una prueba bilateral. Ya gráficamente les voy a mostrar qué significa cada uno de esos. Prueba bilateral. Y si es mayor o igual, decimos que es una prueba unilateral por la derecha. Prueba unilateral por la derecha. A medida que vayamos introduciendo más elementos de los que ya hemos visto, vamos entendiendo cuál es el concepto de esto. Entonces, aquí tenemos los tres tipos de pruebas de hipótesis nula que se hace cuando se plantea una prueba de hipótesis. Voy a dibujar estos tres en términos de la misma gráfica de distribución normal. Miremoslo en ese mismo orden. Me ubico por acá. Y voy a tratar de dibujarlo que me quede aquí paralelo. Vamos a hacer los tres gráficos acá. Tengo uno, tengo dos, acá están entonces los tres gráficos. Voy a hacer la curvita de distribución normal para las tres. Y gráficamente siempre debemos pensar en esto cuando estamos trabajando en estadística. Entonces la primera curvita de distribución normal, digamos que es esta. Bueno, ahí queda más o menos. Que esto es a mano alzada, entonces el ratón no lo muevo muy bien acá. Este es uno. Esta es la otra. Quedó mejor que todas. Y miremos esta. Entonces siempre que hablemos en estadística inferencial estamos hablando de la curva de distribución normal, que fue lo primero con lo que nosotros empezamos el curso. Entonces la curva de distribución normal. O también la llamamos la campana de Gauss. Eso es lo que mueve todo este curso de estadística. El principio fundamental está ahí. Entonces, en términos generales, estoy diciendo que si hay una prueba unilateral por la izquierda, lo que debo es encontrar un límite acá. Y ese límite tiene una zona de aceptación y una zona de rechazo. La zona de rechazo, recuerden que es toda esta partecita negra. Entonces acá lo que hallo es un valor de menos z
que me indica cuál es el límite de referencia o el valor de referencia que debo tener en cuenta para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Este es el primer caso. Hipótesis nula menor o igual sería la izquierda. Cuando es bilateral, bueno, ¿y por qué se dice que es unilateral por la izquierda? Porque solo tengo esta zona de rechazo por la izquierda. Cuando es igual, tiene dos zonas de rechazo. Tiene una zona de rechazo por la izquierda, tiene este valor acá, y tiene este valor acá. Recuerde que lo que estoy marcando ahí oscuro se llama la zona de rechazo y todo lo que queda blanco es la zona de aceptación. Entonces este es el segundo caso, una prueba bilateral. Siempre tendremos estos valores. Tendremos un valor de menos z por acá por la izquierda y tendremos un valor de z por acá por la derecha. Y eso es lo que me va a decir de dónde a dónde debo tener en cuenta los valores para aceptar o para rechazar la hipótesis. Y si la prueba es unilateral por la derecha, pues el parámetro que vamos a calcular estará acá a la derecha. Este será la zona de rechazo. Entonces quiere decir que lo que hacemos es calcular un valor de z y ese valor de z es el que nos sirve de referencia. Bueno, entonces gráficamente sobre esta curva se mueve todo lo que hemos trabajado en el curso de inferencia estadística. Entonces retomando, estoy diciendo, lo primero que nosotros debemos hacer cuando queremos hacer una prueba de hipótesis es formular las hipótesis nulas. Digamos que aquí está la clave. Les digo, no hay mucha parte operacional, es más de análisis, pero la clave está acá. Quiero centrarme en esto ahora que hagamos los ejercicios para que vean cómo debemos definir bien la hipótesis nula. Y definir la hipótesis nula, inmediatamente definimos la hipótesis alternativa. Bueno, entonces cuando yo defino la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ya me doy cuenta si la prueba es unilateral o es bilateral, porque se da uno de estos casos. El segundo elemento a determinar, voy a escribirle acá, el segundo elemento a determinar es hallar ese espacio de la zona de rechazo. Y esa zona de rechazo, ya les muestro exactamente qué valores va a tomar para que podamos definirlo. Eso se llama, en un minutico les busco acá la definición exacta de ese valor para que vayamos entendiendo todo el concepto. A ver por acá. Vamos a buscar el nivel de confianza con el que se va a hacer la prueba, o también se llama nivel de significancia. Entonces el segundo elemento a identificar es definir el nivel. Este también ya lo podemos definir a partir de lo que conocemos. Nivel de significancia. Ya les digo qué es el nivel de significancia. Profesor, qué pena interrumpirlo. Cuénteme. Me acaba de escribir Andrés y me dice, profe, que si usted le puede grabar la clase, ya que él tiene un problema con el internet y no puede escuchar, o sea, nada de lo que usted habla. Sí, toda la clase queda grabada, yo les comparto ahora cuando termine, los links que están en YouTube para que lo descarguen de todas las clases de una vez. Ok, por favor. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, entonces el segundo elemento se llama el nivel de significancia. Ese nivel de significancia lo vamos a denotar de la siguiente forma. Lo vamos a llamar alfa. Alfa es el nivel de significancia. ¿Qué es el nivel de significancia? Nosotros ya conocemos
desde el punto de vista estadístico el nivel de confianza. Y el nivel de confianza en la curva, vuelvo acá arriba a la básica, todo esto que tenemos acá interno dijimos que era zona de aceptación, pero el valor de Z, lo que está aquí adentro, es lo que nosotros llamamos nivel de confianza, ¿cierto? Para poder saber cuál es el valor de Z, necesitamos saber cuál es el nivel de confianza. Entonces, si nosotros decimos un nivel de confianza del 95%, sabemos que el valor de Z es de 1,96 o lo redondeábamos a 2. Si nos hablaban de nivel de confianza del 99.9%, inmediatamente sabemos que Z toma el valor de 3. Ese es el nivel de confianza. Y esta partecita negra es lo que se llama el nivel de significancia. Entonces el nivel de significancia realmente es, y ya lo vamos a definir, nivel de significancia es el error de estimación, realmente. Eso es lo que debemos entender. Entonces, nosotros necesitamos trabajar con niveles de significancia muy bajos. Normalmente, acá, el nivel de significancia, normalmente trabajamos con valores inferiores al 5%. Valores inferiores al 5%. Para que recuerde que como es un error, entonces digamos que inferiores al 5% para poderlo trabajar. Normalmente al 3% y al 5% trabajamos ese nivel de significancia. Cuando nosotros definimos este nivel de significancia, inmediatamente hallamos algo que se llama el Z teórico. Voy a ponerle acá. Fíjate que estoy indicando cuáles son los pasos de una prueba de hipótesis para que miremos cómo lo desarrollamos ahora. Entonces el tercer paso, cuando yo defino el nivel de significancia, inmediatamente hallo algo que se llama el Z, pongámosle acá, un Z teórico lo voy a llamar. Un Z teórico. ¿De dónde sale ese Z teórico? Ese Z teórico sale de las tablas de distribución normal. Ya les comparto también cómo trabajamos ese tipo de ejercicio. Teniendo el Z teórico, el cuarto elemento a desarrollar es algo que se llama el estadístico de prueba. Recuerden que siempre nosotros estamos trabajando con alguna medida. Y entonces el estadístico de prueba es el que nos dice el estadístico de prueba. Ese estadístico de prueba normalmente se refiere a elementos de si estamos calculando la media, si estamos calculando la proporción o qué elemento estamos trabajando. Entonces entramos a ver el estadístico de prueba. Ahora miramos un concepto que tiene que ver con los errores de estimación, qué tipos de errores hay, pero ya vamos a mirar el estadístico de prueba. El estadístico de prueba, por ejemplo, para la media, nosotros podríamos decir que el Z real, aquí hay un Z teórico, este estadístico de prueba me va a dar algo que se llama el Z real. El Z real es lo que nosotros hallamos a partir de los cálculos o de los datos que tenemos. Y ese Z real, si fuera para la media, entonces tenemos los siguientes elementos. Tendríamos que es, ya vamos a ver los elementos que involucramos. Deberíamos tener la media muestral, voy a ponerla acá, la media muestral. Mire, a ver, digámoslo así. La media muestral menos la media poblacional. Recuerde que tenemos varias notaciones.
sobre la desviación estándar, puedo escribir la desviación estándar muestral sobre la raíz de n. Esto ya es conocido para nosotros todos, pero que no me quedó acá la media grabada. Esto va a ser la media. Pongámosle ahí el valor. No me dio. Le corrijo este acá que no me da este datico. Entonces va a ser la media. Ahora sí. Bueno. Esto es lo que llama el estadístico de prueba. Y finalmente teniendo este valor, que es el estadístico de prueba. Lo tengo que comparar con este valor que es el estadístico teórico. Los comparo y miro cómo son. Y entonces me da un elemento que se llama la decisión. Voy a tomar ya la decisión o los criterios de decisión. ¿Qué es el criterio de decisión? Decir si lo que afirmamos en la hipótesis nula es falso o es verdadero. Pero todo esto tiene un procedimiento que nos lleva por este camino. En teoría, digamos que no es tan complejo. Es esos elementos los que tengo, esos 5 elementos. Pero debo hacer análisis de toda la parte estadística que conocemos hasta el momento. Entonces vienen 5 pasos. Y aquí hay que definir un error. Cuando estamos trabajando acá y que definimos el nivel de significancia, vamos a definir el error. Esos tipos de errores, encontramos varios tipos de errores dentro de los cálculos de las pruebas de hipótesis que debemos tenerlo en cuenta. Nosotros podemos hablar, como toda prueba de hipótesis nos interesa hacer lo siguiente. Tenemos una hipótesis que puede ser... Cuando nosotros planteamos la hipótesis, lo que queremos es o aceptar, o deseamos rechazar. Siempre hay que tomar esa decisión. No importa cuál sea la prueba, la hipótesis que hayamos planteado, el resultado es o acepto o rechazo. Entonces voy a hacerle acá, digamos, una tablita que me permita establecer esto. Entonces toda hipótesis debe tener estos criterios, o acepto o rechazo. Y pueden suceder varias cosas. Realmente 4 cosas pueden suceder. Que yo puedo aceptar una hipótesis. Cuando voy a aceptar, digo, o la hipótesis es verdadera, puede suceder que lo que estoy diciendo es cierto, entonces se dice que la hipótesis es verdadera. O puede suceder, me le quito esto y vamos cuadrando, puede suceder que la hipótesis sea falsa. Son las dos alternativas. Puede suceder que la hipótesis sea falsa. Pero miremos qué pasa en el siguiente caso. Ustedes me van a decir, si yo lanzo una hipótesis, digo algo que sea verdadero, voy a marcarlo acá. Yo digo algo que es verdadero. Por ejemplo, yo digo que hoy es sábado 2 de mayo. Eso es verdadero. Y si todos aceptamos esa proposición, estoy en lo cierto. Aquí esto será bueno o malo. Aceptar algo que es verdadero.
¿Qué dirían ustedes? Es decir, no tanto si es bueno o es malo, sino se acepta o no se acepta en términos de si es real o no es real. Yo digo que hoy es Se acepta. sábado 2 de mayo, se acepta. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Qué dirían ustedes? Bueno, Entonces diríamos que bueno, todo. Pues se acepta porque es verdad, profe, hoy es 2 de mayo. Entonces ahí hay una verdad, que es indiscutible, ¿cierto? Entonces decimos que todo está bien. Pero si yo dijera que hoy es domingo y todo el mundo acepta eso, pues hay un error común para todos. Entonces acá ya hay un error. Eso es lo que se llama el error tipo 1. Eso se llama un error. A ver que no me dio por acá. Error tipo 1. Ese error tipo 1 es realmente la probabilidad que tengo de equivocarme al tomar una decisión. Miren acá. Entonces, cuando yo acepto algo, yo rechazo algo que es verdadero, estoy en un error tipo 1. Ahora miremos al contrario. ¿Qué pasa si yo digo algo que es falso? Digo una verdad y la rechazo, entonces aquí hay un error también. Y este error se llama un error tipo 2. Voy a plantearla así. Error tipo 2 se llama ese. Cuando se dice algo que es verdadero y se rechaza. Entonces, nosotros nos equivocamos cuando aceptamos algo que es falso o cuando rechazamos algo que es verdadero. En ambos casos estamos en un error. Pero si yo digo algo que es falso, inmediatamente lo rechazamos, entonces estamos tomando la decisión acertada. Estamos rechazando algo que es falso. ¿Sí? Este es, digamos, los criterios que hay que tener en cuenta cuando vamos a trabajar pruebas de hipótesis. Siempre la decisión será o acepto o rechazo. Y si acepto o rechazo, estoy sujeto a cometer un error. Y no estamos diciendo que en estadística que no se acepten los errores. Sí, estamos dispuestos siempre a aceptar errores, pero los errores tienen que ser lo más pequeños posible para que las decisiones que tomemos sean lo más apropiadas posible. Ese es realmente el criterio. Entonces nos movemos sobre esta tabla. A nosotros nos interesa este alfa, que se llama el nivel de significancia, este que está acá a la izquierda que les definí. El nivel de significancia realmente es la medida de este error tipo 1. Este error tipo 1 es el que llamamos realmente alfa. Entonces por eso nos interesa siempre definir el nivel de significancia para saber con qué tanto error estamos dispuestos a aceptar. ¿Sí? Entonces siempre debemos decir cuál es el error que estamos dispuestos a aceptar. Entonces a nosotros nos interesa finalmente trabajar con este tipo de errores. Error tipo 1. Eso es en teoría lo que hace una prueba de hipótesis. Hay muchas cosas, pero vamos a ver cómo se hace en la práctica realmente. Entonces, quiero que miremos que no hay elementos nuevos. Digamos, todo el concepto teórico es nuevo, pero los elementos con los que vamos a trabajar no son nuevos ninguno. Vamos a identificar los elementos que tenemos. Primero, este valor que hay acá en la fórmula de z real, el primer valor a qué corresponde. Vamos a definirlos porque eso ya los conocemos. media. Pero ¿qué tipo de media? Acuerde que hay dos medias.
muestral. Entonces, media muestral. Media muestral. Poblacional. La segunda. Exacto, eso es lo que tenemos que definir claramente, que no nos queden dudas de qué es un elemento y qué es el otro. Este es la media poblacional. Entonces, el segundo es media poblacional. Este otro elemento que tenemos acá abajo, Desviación estándar. pero desviación estándar, ¿qué? Profe, ¿no es desviación estándar o desviación típica? Sí, pero vuelve lo mismo que arriba. Si es S, es muestral. Porque yo había podido escribirla de la siguiente forma. Yo había podido escribir esa desviación estándar de la siguiente forma. Ya les muestro. Para que miren la diferencia entre una y otra. Espérense a ver dónde la encuentro. Había podido escribirla así. Y esta es la desviación estándar poblacional. Que no se nos olvide siempre que estamos hablando de inferencia estadística y siempre habrán dos conceptos. Estará la muestra y estará la población. Recordemos que esta desviación estándar muestral es lo que nosotros llamamos un estadígrafo. Acá, esto es lo que se llama un estadígrafo. Y este de abajo es lo que se llama un parámetro. Por eso es fundamental tener clara la diferencia entre un símbolo y otro. Entonces, si aquí en vez de S les apareciera este símbolo sigma, la interpretación es la misma, pero es la desviación poblacional. Y el último elemento que tenemos acá se refiere a esta n minúscula que es. ¿Cuál, profe? La n minúscula muestral. que está ahí. Es que ¿qué es n? Tamaño de muestra. Tamaño de muestra, exactamente. Tamaño de muestra. Bueno, entonces a estas alturas del curso, esto lo deben tener muy claro. Es imperdonable si no saben un nombre de esto. Entonces ya no debe haber ninguna duda sobre los elementos que estamos trabajando. Entonces, 4 elementos. Media muestral, media poblacional. La desviación estándar puede ser muestral o poblacional dependiendo del símbolo y el tamaño de muestra. Sobre eso vamos a trabajar. Entonces vamos a mirar ya sobre un ejercicio práctico para que empecemos a entender todo esto que se ha dicho, toda la teoría, y miremos en la práctica cómo funciona. Voy a plantear un ejercicio simple. A ver si tengo por acá uno que pueda. Sí. Vamos a hacer un ejercicio simple, ya lo voy a escribir allá para que lo vean. Vamos a entrar un ejemplo acá. Y van a entender todo lo que he dicho. Y eso se demora 5 minutos. Bueno, es entender finalmente la formulación. Entonces, tengo la siguiente información. Voy a escribirla acá. Esto se ve frecuentemente, por ejemplo en temas de control de calidad. Este tipo de ejercicio se usa mucho. Dice lo primero, acá el ejemplo, dice que se ha tomado una muestra de los precios de un mismo producto alimenticio en 16 tiendas elegidas al azar en un barrio de una ciudad.
y se han encontrado los siguientes precios. Vamos a mirar. Voy a escribir los precios. Hagamos por acá otra tablita. Y los voy a escribir ahí. Entonces tenemos los siguientes precios. Los voy a organizar para que les quede más claro. Entonces tenemos el primero, 9.500. En el segundo, 10.800. En el tercero, 9.700. Y el siguiente, 11.200. Luego fuimos a las otras tiendas y encontramos estos precios de un artículo cualquiera. El mismo artículo lo averiguamos en esas 16 tiendas. Recuerde que siempre toda la estadística inferencial parte de una muestra y eso es lo que estamos diciendo acá. Acá tomamos una muestra, ahora miramos cuáles son los datos que tenemos. Aquí tenemos los datos. Entonces lo que queremos saber es lo siguiente. Con esa información que tenemos ahí, queremos saber cuál es el precio promedio de ese artículo en la ciudad, porque mire que no en todas las tiendas vale lo mismo. Y es lo que pasa en la vida real, de lo que hace el DANE y todo eso con la canasta familiar, es eso, empezar a mirar en todas las tiendas el mismo producto, cuánto vale. Entonces nos dan esa información y nos piden averiguar lo siguiente. Queremos saber lo siguiente. Bueno, entonces ahí está el enunciado completo. Y vamos a llevarlo a un tema de prueba de hipótesis. Entonces vamos a mirar primero, como siempre hemos dicho, cuáles son los datos y vamos interpretando. Entonces vamos a hacer la solución. Quiero que se concentren bien en esta parte. Este es un primer ejercicio. Posiblemente les dé alguna dificultad, pero es asociarlo con todos los pasos que vi ahora. Quiero plantear para este ejercicio los 5 pasos que di acá arriba. Estos 5. Donde me dice, primero, tengo que definir las pruebas de hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa? Definir si la prueba es bilateral o unilateral. Ese es el primer paso. El nivel de significancia me lo dan en el problema y ya tengo yo que construir todo lo demás y tomar la decisión. Entonces vamos a mirar. Tomemos los datos antes de ponernos a asociarlo con todo lo que hay. Entonces los datos, vamos a mirar los datos y vamos a mirar la pregunta. Entonces en primer lugar me dan tamaño de muestra. ¿Cuánto es el tamaño? 16. Tamaño de muestra es 16. correcto. Tamaño de muestra 16. Son las 16 tiendas que hay acá arriba que averiguamos los precios. Suponiendo que los precios de ese producto se distribuyen, mire que siempre nos hablan de la distribución normal. ¿Sí ve? Una ley normal. Me dan la varianza. Entonces me están diciendo que S al cuadrado, porque es varianza, es igual a 25. 25. Estoy identificando solo datos. Listo. Tengo tamaño de muestra, tengo varianza. Y me dicen que determine el intervalo de confianza al 95% para la media poblacional. Entonces vamos. 2. Listo. Entonces voy a definir acá el valor de Z. Entonces estamos diciendo que Z, lo voy a escribir así, del 95%, nosotros lo vamos a tomar como 2.
Y entonces estamos frente a un ejercicio de lo que hicimos anteriormente, es identificar un intervalo de confianza. Esa es la pregunta. Para la media poblacional. Entonces la pregunta, ya tenemos los datos, vámonos acá a la pregunta. La pregunta es construir para la media. Entonces, exactamente un ejercicio de los que acabamos de hacer en el taller. Vamos a darle respuesta a eso y ahora lo planteo como una prueba de hipótesis para que miren qué pasa. Entonces tenemos que darle respuesta a esto, construir un intervalo de confianza para la media. Aquí me faltó escribirle que el intervalo de confianza es para el 95%, un intervalo de confianza del 95% para la media. Bueno, entonces ustedes ya saben exactamente qué hacer. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta ahí? Entonces, para poder resolver el problema. Recuerden que tengo los datos. La media. Exactamente. Tengo los datos. Tengo la pregunta. Le borro esto acá. Los datos. Tengo la pregunta. Ahora es el cómo. ¿Cómo lo voy a resolver? Entonces, para un intervalo de confianza, para la media, ¿cuál es la fórmula? Profe, pero haría falta la media para esa fórmula. Claro, pero por eso primero necesito saber la fórmula para saber qué datos me faltan. Por eso estoy preguntando acá. Sería la media muestral. Exactamente. Entonces vamos a escribir acá la fórmula antes de definir. Entonces sería la media muestral. ¿Listo? Siga diciéndome. Menos o más. Más o menos. Recuerde que la fórmula Más general. o menos Z. Más o menos. A ver que no me salió acá. Más o menos Z. Abro paréntesis. Sí. La desviación estándar sobre la que Listo, ahí está la fórmula. Entonces, cuando verificamos qué elementos tenemos, vemos que efectivamente nos falta la media. La media no la tenemos. De resto están todos los elementos. Z está. S está. Si conozco S cuadrado, conozco S. Y N está. Me falta la media. ¿Y esta media de dónde la puedo sacar? Pues la puedo sacar de los datos que hicimos acá, del trabajo de campo que hicimos. Tengo que calcular la media para estos 16 datos. ¿Cómo se calcula la media? ando todo. Suma y qué. Tiene que sumar y dividir. Al cuadrado. No. Claro, Tengo que sumar todo y dividirlo en 16. El número de cifras. Aquí hay 16 datos. Entonces sumo y divido en 16. Voy a hacer el cálculo por acá aparte en Excel y ya les escribo el dato ahí. Pero ¿sabes que se suma todo eso? 9.500, 9.900, Claro, 900, todo eso sí. dividido en 16. Tiene que calcular la media, que es lo que nos falta. Entonces ya mismo voy a calcularla. Y ya le digo cuál es la media para eso, 10.400. Entonces aquí va a ser 10.400 dividido, 10.400 es el dato ya total. Voy a escribirle la suma, me da, ya reviso la suma me da 166.400 dividido en 16
y eso me va a dar que es la media 10.400, que era lo que me faltaba. ¿Bien? Entonces estamos haciendo un intervalo de confianza. Ahora sí tengo ya los datos. A partir de esto calculé la media que me faltaba, la voy a escribir acá abajo para tenerlo ya sobre los datos, pero ese lo calculamos a partir de los datos que me dieron, por eso lo escribo como media muestral. Entonces la media me dio 10.400. Listo. Ahora sí, el intervalo de confianza es simple. Vamos a hallar límite inferior y vamos a calcular un límite superior. Ya en eso ustedes no tienen ninguna duda cómo se calcula y simplemente reemplazo los valores. Entonces tengo vamos en el límite inferior. ¿Qué me va a quedar? Entonces me va a quedar la media que vale 10.400 menos, estoy haciendo el límite inferior, z que vale 2 por la desviación estándar que vale 5 sobre 16. Ese es profe, no vale 25. La varianza, pero aquí es la desviación estándar. Ojo. Mire. La varianza es al cuadrado, me dice que es 25. Pero la fórmula tiene ese solo. Entonces la raíz cuadrada de 25 es 5. No pueden cometer el error todavía a estas alturas. Porque no estoy hablando de la varianza, estoy hablando de la desviación estándar. Y el límite superior va a ser más. Entonces al hacer esos cálculos, ¿qué me va a dar? Voy a calcularlo. Va a ser igual a 10.400 7.9 menos 2 por 5 dividido 4, y eso le da ¿cuánto? 7.9. No, está mal. ¿Cuánto le da usted? 10.397 es la medida. 10.397,5. Límite inferior y el límite superior. No, profe, vuélvalo a hacer. Pero mire el cálculo que está haciendo. 10.400. Esto no es 10.400. Es 10.400 sin el punto. 2 por 5 sobre la raíz de 16. Haga la operación bien en la calculadora. Y el límite superior va a ser ¿cómo van a empezar otra vez a retroceder acá si ya iban también? 10.405. Entonces el límite superior 10.402.5. ¿Qué le pasó con el otro cálculo? No, pues le puse el punto. Ah, bueno, marca una diferencia muy grande. Conclusión, mire, lo que yo les digo acá. Entonces estamos diciendo que la media 10.397,5. Estamos diciendo que la media poblacional, a ver dónde encuentro el símbolo. Acá. Bueno. Entonces, en términos, lo que les decía al comienzo que les falta, no dejen acá la respuesta, no dejen la respuesta acá, sino que hagámoslo de forma verbal. Entonces, la respuesta de forma verbal, lo que podemos decir es que el precio promedio para ese artículo, vuelvo a leer acá el enunciado, a ver, no me dice ningún artículo en especial, me está diciendo que se ha tomado una muestra de precios de un mismo producto alimenticio. Entonces, el precio promedio de ese producto alimenticio, de ese artículo,
precio promedio para ese artículo con un nivel de confianza del 95% se encuentra entre 10.397 pesos, 10.397,5. Le voy a poner pesos porque es un precio, y 10.402,5. Esa es la respuesta verbal que siempre le ha faltado en los ejercicios. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno como usuario va a ir a hacer una compra, entonces uno espera que los precios normales se encuentren en este valor. Si le cobran más, ya empiezan a sentir que el producto está caro. Pero esto es lo que debería encontrar en condiciones normales, entre 10.397 y 10.402. ¿De dónde se sacó? Pues se hizo una muestra en toda la ciudad, se hizo con estas 16 tiendas, y entonces empieza a encontrar uno ahí. Entonces uno dice, por ejemplo, por acá de 11.000 pesos, son tiendas costosas. Mire, de 11.100 es muy costoso. 10.700, ¿cabe dentro del rango? No. Entonces uno podría empezar a descartar acá cuáles son las tiendas más costosas que hay. Miremos, deben estar todas por debajo de 10.400. Entonces esta es cara, esta es cara, estas tiendas son caras, están todas fuera del rango que nosotros tenemos. Esta tienda es cara, vea. Esta está cara, pero se acercó al valor. Esto está por fuera del rango y este está por fuera del rango. Entonces, si tuviéramos que escoger una tienda realmente que nos dé la confianza de la condición de precios entre 10.397 y 10.402, estamos con estos precios. Son las tiendas más económicas que hay, son las que dejamos de marcar. ¿Sí? Eso es lo que significa. Pero el precio normal podría ser entre 10.397 y 10.402 con un 95% de confianza. Eso es lo que nos plantea. Bueno, pero en términos de hipótesis voy a plantear lo siguiente. Voy a hacer una nueva pregunta. Alguien asegura, van y le preguntan a uno de una tienda, le preguntan, ¿cuál es el precio normal de este artículo en la ciudad? Y él responde que el precio normal es de, pongámosle, 11.200 pesos. El precio normal es de 11.200. Entonces, nosotros debemos demostrar, comprobar eso es lo que nosotros debemos probar. Comprobar o probar si el tendero tiene razón. Hagámoslo a un nivel de significancia. Tenemos que decir a un nivel, dejémoslo todo mayúsculo, a un nivel de significancia
Mire que es un mismo problema de lo que ustedes ya saben trabajar, ahora vamos a convertirlo en prueba de hipótesis. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos formular? Vamos a hacer acá la solución. Lo primero que debemos formular es las hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis nula? Vea la hipótesis nula. Ojo que aquí viene la clave de todo el problema. La hipótesis nula entonces va a ser la siguiente. La hipótesis nula me está diciendo que la media de ese artículo en el mercado, y está hablando de la media poblacional, es igual a ¿cuánto? Mire que escribo media poblacional porque es lo que está diciendo el tendero, que es el precio normal de ese artículo en la ciudad, no en la tienda de él. El precio normal en la ciudad es de 11.200, por eso aparece media poblacional. Si esta es la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, que es H1, tiene que ser lo contrario. ¿Y qué es lo contrario a que sea igual? ¿Qué es lo contrario a que sea igual? Pues mejor no. No. Si la respuesta es igual, ¿cuál es lo opuesto a igual? Desigual. No, pero desigual sí, pero ¿cuál es realmente la palabra? ¿Ah? Menos. No, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es el antónimo de igual? Contrario. Contrario o diferente. Opuesto. Pero lo contrario, que sea igual, lo contrario es diferente, ojo. Matemáticamente es este símbolo. Entonces, diferente. Mire que es muy simple plantear la hipótesis nula, pero genera dificultades precisamente en el manejo del lenguaje. Entonces yo estoy diciendo que la hipótesis nula, el tendero dijo que el precio normal de ese artículo es de 11.200 en el mercado de la ciudad. ¿Qué es lo contrario a igual? Diferente. Si es diferente, entonces estamos frente a una prueba. La voy a dibujar. Estamos frente a una prueba bilateral. Acá es de esta forma. ¿Por qué bilateral? Miremos acá arriba. Acá arriba dijimos acá dijimos que cuando estamos trabajando que la hipótesis nula es igual, la prueba es bilateral. Gráficamente, ¿qué representa una prueba bilateral? Acá la tenemos. Una prueba bilateral. Entonces eso es lo que tenemos acá. Entonces tenemos una prueba bilateral. Entonces hay por acá un valor y otro valor por acá. Acá. Bueno, esta es la zona de rechazo. ¿A qué nivel de significancia me dijeron que hiciera el cálculo? Entonces defino ahora. Paso 2. Bueno, acá mismo voy a definir, sí, el paso 2 digamos que es el nivel de significancia. Nivel de significancia, dijimos entonces que alfa, que el nivel de significancia lo vamos a llamar alfa, igual al 3%. Dice el problema acá, que lo haga al 3%.
¿Sí? Es lo que acá está diciendo. Nivel de significancia del 3% me está diciendo el problema. Mírenlo acá. Bueno. Entonces, vámonos a definir el otro paso. Venimos acá. Paso 1 ya lo hicimos. Prueba de hipótesis. Paso 2, nivel de significancia. Viene este tercer paso que es el Z teórico. Y ese Z teórico pasa lo mismo que hemos hecho hasta el momento. Eso viene de la tabla y ya les voy a dar el valor exacto. Entonces voy a escribir acá. A ver, le quito a este el relleno primero. El nivel de significancia. Y el tercer paso. El tercer paso, entonces vamos a definir el Z teórico. Y el Z teórico va a ser igual, lo voy a buscar en la tabla, ya después les comparto, al nivel de una prueba bilateral, después les enseño a manejar la tablita para eso, al nivel del 3%, a ver, no lo tengo acá, vamos a hacerlo con, le voy a cambiar al 2%, no tengo acá en la tabla el 3% exacto, 5, 1, 2, le voy a dejar al 3%. No, dejémoslo al 5%. Le voy a cambiar acá que no lo tengo en la tabla mientras hago el ajuste de la tabla. Pongámosle acá que está al... Dejémoslo al 5% para poder ajustarlo. Entonces nivel de significancia acá también. No del 3% y no del 5%. En la tablita que tengo ahora no tengo todavía ese 3. Bueno, y ese valor me va a dar acá una prueba bilateral al nivel del 5%, me da que es menos 1.645, más o menos 1,645. Bueno, este datico sale de la misma tabla de distribución normal que hemos hecho los cálculos hasta ahora. Ya después que hagamos los ejercicios empiezan a identificar bien de dónde sale realmente. Entonces tengo el Z teórico. Ojo, este Z teórico es el que voy a tomar como referencia. Este es el que voy a tomar como referencia porque el cuarto paso, acá el cuarto paso, ¿qué tengo que hacer? Definir el estadístico de prueba. Vamos a definir el estadístico de prueba. Y el estadístico de prueba dijimos que como es para la media, entonces dijimos que el Z real va a ser igual, voy a escribir la formulita y ahora simplemente va a ser la media muestral, a ver que no me dio, menos la media poblacional sobre la desviación estándar sobre la raíz de n. Como ya todos esos datos los teníamos arriba, entonces vamos a reemplazar. Entonces me va a dar acá. ¿Cuál es la media muestral? ¿Cuánto dio la media muestral para este problema? 10.400. Dio 10.400, exacto. 10.400 es la media muestral, entonces voy a reemplazar datos. Ojo que aquí es clave que identifiquen estos dos. Entonces media muestral 10.400. La media poblacional es lo que definimos en la prueba de hipótesis. Entonces este dato que hay acá, este es la media poblacional que debe aparecer acá, siempre el de la hipótesis, por eso es clave identificarlo. Entonces acá
La media poblacional es de 11.200. ¿Cuánto es la desviación estándar? De acuerdo a lo que había dado el problema por acá. 5. La desviación estándar 5. 5. Entonces reemplazamos acá 5. Y el tamaño de la muestra era 16. 16, bueno. Y todo esto entonces va a dar, quiero que hagan ese cálculo, a ver qué les da. Yo lo hago acá aparte. Entonces va a ser igual a 10.400 menos, ¿cuánto dijimos? 11.200. Esto está dividido en 5. La raíz de 16 es 4. Y eso va a dar menos 640. ¿Será que sí se ve bien esto? Ah, está mal. Me quedó mal. Profe, me dio 9.84. Sí, es que yo tengo un error acá. Menos 11.200. Dio A ver, ¿qué tengo? 9.280. ¿Cuánto le dio? Yo hace rato hablando ahí, eso estaba apagado. Profe, me dio 9.840. 10.400 menos 11.200. Dividido 5, dividido en la raíz cuadrada de 16. Sí, eso le dio 9.840. 5 cuartos. Y a mí no me está dando 10.400 menos 11.200. Voy a escribirlo. ¿A todos les dio el mismo valor? Entonces 9 puntos. Pero eso debe dar, 840. pero eso debe dar negativo. Menos Profe, en principio 5.49. sí da negativo. No, por eso. En la división de 10.400 y 11.200 da negativo, pero después de que se divide queda así. No, pero el resultado total, 10.400 menos 11.200, voy a hacerlo paso a paso para que miren. El resultado tiene que tener el signo, claro. No es que en un lado de positivo y en el otro lado de negativo, No, entonces profe, no queda positivo, no sé, díganos cómo lo hacemos en la calculadora. ya les voy a mostrar, por eso tienen algún error ahí. ¿Qué es lo que Menos tienen? 5. Menos 549.6. Déjenme, ya lo escribo acá y les muestro para que vayan haciendo el cálculo paso a paso porque hay algún error por ahí. Ustedes tienen lo Sí, siguiente, mire. Entonces ustedes van a escribir en la calculadora, Sí. entre paréntesis, Sí. van a escribir 10.400 sin Sí, punto, profe. Sí. menos 11.200. ¿Eso cuánto le da? Sí, menos 800. Entonces eso da menos 800. ¿Y el denominador qué va a dar? El denominador va a dar 5 dividido 4. ¿Cuánto les da? ¿5 qué, profe? 5 sobre la 1.26. raíz de 16 da 1.25. En total me dio menos 640. Claro, menos 640. ¿De dónde estaban sacando los datos? Espere, profe. Sí, menos 640. Mierda, ahí está calculado paso a paso. Espere. Están sufriendo otra vez con la calculadora. ¿Cuánto dio? Míralo, ahí está, menos 640. No, eso no me da, profe. Es problema de manejo de calculadora. Ya les mostré cómo tenía que hacerlo acá paso a paso, véalo. Profe, pero si entonces
una por una. Y da lo mismo si lo hago todo junto, no me puede cambiar la operación. No importa cómo lo haga, si manejo bien la calculadora no tiene que darle diferente. Y lo última parte es tomar la decisión. Tomar la decisión. Entonces, ¿qué es tomar la decisión? Comparar el Z real. El Z real me dio el Z real. Lo voy a comparar contra el Z teórico. Mire. Lo comparo. La pregunta ahora lo voy a escribir y vamos a escribir mayor, menor o igual. Y entonces ahí nos damos cuenta. Entonces, al reemplazar, miremos. Z real me dio menos 640. Menos 640 comparado. Ojo acá. Vamos a mirar en la gráfica. Si este valor que está acá es por el lado derecho 1,645 y por el lado izquierdo menos 1,645. Esos fueron los valores de Z que hallamos acá en la tabla. La pregunta es, ¿el Z real dónde cayó? Cayó en menos 640 y menos 640 está por acá por el lado izquierdo muy lejos. Y esta zona que hay acá, ya la marco. ¿Cómo se llama la zona de qué? Error. Zona de rechazo. Zona de rechazo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que menos 640 cayó en la zona de rechazo, por lo tanto rechazo la hipótesis nula. Entonces, conclusión. Ojo. Tomar la decisión. Entonces, menos 640 estamos diciendo acá que es menor. Es menor. Acá lo voy a escribir, a ver que no me quiere salir acá. Que menos 1,645. Por lo tanto, la conclusión es, se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula. ¿Qué dice la hipótesis nula? Que H sub 0, voy a poner por acá, es igual a 11.200. Y si rechazo la hipótesis nula, ¿qué es lo que tengo que aceptar? Entonces, ojo, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, lo que podemos decir acá es que se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, que el precio de ese artículo en la ciudad es diferente de 11.200. Esa sería realmente la decisión sobre eso. Entonces, en términos simples, lo que estamos diciendo es que el tendero está equivocado. El precio normal de ese artículo tiene que ser diferente a 11.200. Y efectivamente decíamos antes que es un precio inferior, donde se encontraba el intervalo en condiciones normales entre 10.397 y 10.402. Bueno, ahí hay un primer acercamiento a lo que son las pruebas de hipótesis,
quería era mostrar toda la teoría y mostrar que los elementos que estamos trabajando son los mismos. Lo único que hay nuevo acá son estos elementos de acá. La hipótesis nula como se plantea. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, después del parcial retomaremos este tema y es la última parte que vamos a trabajar. Entonces yo les comparto este tablero para que lo revisen posterior al examen, que es el próximo tema. Y ya dentro de 8 días haremos el examen sobre intervalos de confianza. ¿Inquietudes? ¿Sugerencias? Profe, entonces quedamos pendientes para saber cómo es el examen. ¿Usted cómo nos avisa? Yo les envío por el correo cómo se va a hacer. Profe, pero nos avisa porque usted es más duro de localizarlo. No, pero siempre les aviso con tiempo, por lo menos el día anterior. Bueno, entonces nos veremos dentro de Profe, 8 si no días. les mando un mensajito, yo, bueno, Bueno, listo, chao, nos vemos dentro de 8 días, bueno, que estén bien. Chao, profe. Muchas Chao, por la gracias, clase. gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, Profe, no gracias. se le olvide el link de las clases No, grabadas. ya mismo les mando para que no se me olvide. Gracias, profe. Gracias. Bueno, chao, Chao. Chao, profe. chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao.